El señor Reddit dice: mi familia me culpa injustamente por el divorcio de mi hermana, me abandonan, y años después, la verdad sale a la luz con pruebas irrefutables. Hace casi 7 años, mi familia me excluyó de sus vidas y me echó de la casa. Yo, hombre de 29 años, tenía 22 en ese entonces y no estaba financieramente estable para alquilar un apartamento por mi cuenta. Lo que ocurrió fue tan repentino que no tuve tiempo para prepararme mental o financieramente. La razón detrás de todo esto fue mi hermana. Mi hermana Hannah, mujer de 37 años, y yo nunca hemos sido cercanos debido a la diferencia de edad significativa entre nosotros. Se casó con su novio Pete, hombre de 39 años, con quien llevaba 3 años de relación, cuando ella tenía 27. Estuvieron casados durante 3 años. Se divorciaron 3 años después porque Hannah acusó a Pete de tener un romance con una de mis amigas. Yo vivía con mis padres después de la universidad porque acababa de empezar a trabajar y quería ahorrar algo de dinero antes de mudarme. Mis padres estaban de acuerdo con ese arreglo, al menos hasta que mi hermana anunció su divorcio. Simplemente regresó a casa un día llorando histéricamente y anunció que había solicitado el divorcio porque su esposo la había engañado durante 6 meses. Luego, me echó la culpa por presentarle a mi amiga. Mi amiga Emily, mujer de 28 años, estaba intentando ganar peso, y como Pete era un dietista certificado, accedió a ayudarla. Fui yo quien la presentó a él, y aparentemente, ella era con quien Pete había estado engañando a mi hermana. Me sorprendió que esto estuviera sucediendo porque, aunque Emily y yo no éramos muy cercanos, sabía con certeza que era una buena mujer y que nunca se metería con un hombre casado. Además, engañar era algo completamente fuera de lugar para Pete. Estaba completamente enamorado de Hannah y solo decía cosas buenas sobre ella. Por lo tanto, me resultaba increíblemente difícil creer que él la había engañado. Tenía mis dudas, pero mis padres le creyeron instantáneamente y ni siquiera cuestionaron nada, a pesar de que ella nunca tuvo pruebas de que él la engañara. Mis padres simplemente creyeron en su palabra, pero no les guardo rencor por eso, ya que siempre elegirían a su hija por sobre su yerno, independientemente de quien tuviera la razón. Lo que no entendí fue por qué estuvieron dispuestos a echarme simplemente porque Hannah lo dijo. Ella irrumpió un día, tuvo un berrinche y de alguna manera convenció a mis padres de que me echaran simplemente porque yo había presentado a Emily a Pete. Me acusó de arruinar su matrimonio, y mis padres estuvieron de acuerdo con ella por alguna razón. Estaba devastado y traté de detener a mis padres, pero no estaban dispuestos a escucharme en absoluto. Me dijeron que si no me iba, me echarían a la fuerza. En un solo día, perdí a mi familia y mi hogar, y no tenía idea de a dónde ir. Literalmente estuve llorando en la acera con todas mis cosas durante 1 hora antes de poder recomponerme y dirigirme a la casa de un amigo para pasar la noche. Intenté contactarlos todos los días durante los días siguientes, pero no tuve suerte. Mi amigo fue lo suficientemente amable como para dejarme vivir en su casa hasta que encontré un apartamento para mí. Desafortunadamente, mis padres ya habían decidido que yo era el culpable de lo sucedido. Antes de echarme, me dijeron que estaban disgustados con lo que había hecho, lo cual no tenía sentido porque no era como si yo hubiera sido quien engañó a Hannah. Bloquearon mi número, así que no pude comunicarme con ellos. Cuando intenté visitarlos, mi madre me amenazó con llamar a la policía si no me iba. Después de eso, finalmente me di cuenta de que iban en serio y que realmente me culpaban por lo que había sucedido. No creo que tuviera razones para sorprenderme, ya que mi hermana siempre había sido la hija favorita. Mis padres nunca habían planeado tener un segundo hijo, así que yo siempre quedé relegado. Mientras crecía, no me importaba mucho, pero no sabía que eso llevaría a algo tan grande. Pensándolo ahora, supongo que debía haberlo visto venir, pero honestamente no creo que nadie en mi lugar pudiera haber predicho algo así. De todos modos, intenté encontrar respuestas por mi cuenta durante las siguientes semanas, ya que Hannah y mis padres prácticamente me habían cortado el contacto por completo y no tenía forma de llegar a ellos. Tampoco podía hablar con Pete porque él también me había bloqueado, lo cual no tenía sentido para mí. No podía encontrarlo porque tanto Hannah como Pete habían dejado la casa donde vivían y se mudaron con sus respectivos padres. Así que no tenía forma de llegar a ninguno de los involucrados, razón por la cual recurrí a mi último recurso para llegar a la verdad, Emily. Como dije antes, Emily y yo no éramos cercanos, pero tuve que hacer lo que tenía que hacer. Le pedí que nos reuniéramos un día. Le expliqué la situación y le pregunté si lo que Hannah había dicho sobre el romance era cierto. Ella lo negó vehementemente, y yo le creí, para ser honesto. Emily me dijo que solo había visto a Pete unas pocas veces y únicamente en un contexto profesional, así que no había absolutamente nada entre ellos. Me explicó que no tenía idea de por qué Hannah diría algo tan horrible sobre ella. Incluso me dijo que llevaba un par de años con un novio estable y que planeaban casarse en unos meses. Me mostró fotos, y lo que me dijo era mucho más convincente que lo que Hannah había dicho. No tenía pruebas, pero de alguna manera sabía que Hannah estaba mintiendo sobre la verdadera razón del divorcio. Sin embargo, como no tenía pruebas, no podía volver con mi familia. Y ciertamente no podía regresar sin evidencia. En ese momento, estaba desesperado por volver a vivir con mi familia porque realmente los extrañaba a pesar de lo que me habían hecho. Con el tiempo, logré superarlo y seguir adelante con mi vida.
Encontré un lugar para vivir y convertí mi trabajo en el propósito de mi vida para tener algo con lo que distraerme. También tenía que pagar las cuentas, así que era una mejor forma de afrontarlo que simplemente sentarme a estar deprimido, ya que no tenía otra opción. Estaba muy dolido, pero sabía que tenía que seguir adelante de alguna manera, con o sin el apoyo de mi familia. Pasaron los años, y ahora me va mucho mejor en la vida. Me mudé de mi pequeño apartamento a uno mucho más grande e incluso me comprometí con mi novia de 2 años hace una semana. Nuestra publicación de compromiso terminó siendo un punto de inflexión para mí, porque unos días después de publicar, recibí un correo electrónico de la nada que no solo me explicaba toda la historia del divorcio de Hannah y me dio todas las respuestas que necesitaba, sino que también incluía pruebas adjuntas. Mi prometida, Liza, de 30 años, usualmente solo publica cosas nuestras en Instagram, pero la foto de nuestro compromiso llegó a su perfil de Facebook, donde tenía un público más amplio. Era una publicación pública, y mucha gente la vio, incluido mi excuñado Pete. Resulta que él era alguien que mi prometida había conocido en un seminario hace unos años, ya que ella es doctora, y terminó agregándolo en Facebook, lo cual es como me encontró. El mundo es realmente pequeño, y por primera vez, me alegré de ello. Él se contactó conmigo unos días después de la publicación, pero en lugar de enviarme un mensaje en redes sociales, decidió enviarme un correo electrónico anónimo. Más tarde explicó que lo hizo para no sentirse raro con lo que estaba haciendo, ya que habían pasado varios años desde su divorcio. Además, él había sido quien me bloqueó en primer lugar, así que se sentía incómodo volviendo a ponerse en contacto conmigo después de tanto tiempo. Ahora, sobre el contenido del correo, incluía toda la historia y pruebas de lo que había sucedido hace 7 años. No podía creer lo que veía cuando lo leí. Aparentemente, mi hermana había sido la que engañó a Pete, y no al revés, como nos había estado diciendo durante tanto tiempo. No solo fue una gran mentira, sino que lo más interesante era que ella lo había estado engañando con un amigo mío, justo como había acusado a Pete. Mi amigo Frank, de 28 años, era cajero en una tienda de comestibles cerca de la casa de Hannah en ese entonces, y jamás habría hecho la conexión yo mismo, ya que literalmente nunca los vi juntos. Supongo que lo mantuvieron bien oculto, pero no lo suficiente como para que Pete no se enterara. Cuando Pete confrontó a Hannah, ella le dijo que todo era culpa mía porque yo había sido quien le presentó a Frank y le mencionó que él necesitaba su ayuda, ya que él era un aspirante a cantante y ella tenía buena voz. Ella había accedido a ayudarlo, y ¡bam! Se enamoraron antes de darse cuenta. Incluso le dijo a Pete que yo estaba al tanto de todo y que los ayudaba a mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. Obviamente, todo esto era una completa mentira, y ni siquiera sabía que Frank y Hannah tenían algo entre manos. Pete estaba furioso cuando lo descubrió y terminó bloqueando a toda mi familia, lo cual admite ahora que fue un poco estúpido de su parte. Pero estaba tan enojado que no pensó mucho en sus acciones. Claro, me contó todo eso en persona, ya que el correo en sí estaba diseñado para ser lo menos personal posible, porque no quería que lo rastrearan hasta él. Las pruebas que adjuntó eran un montón de capturas de pantalla de correos electrónicos entre mi hermana y Frank, donde discutían lo fácil que era engañar a Pete. Los correos estaban llenos de confesiones de amor y planes sobre dónde iban a encontrarse después. No había forma de que ella pudiera negar nada de esto porque incluso firmaba los correos con su segundo nombre, que no mucha gente conocía. La tenía contra las cuerdas. Me di cuenta de que debía haber sido Pete quien envió ese correo después de revisar la lista de amigos de Liza en Facebook, porque mi instinto me decía que esto definitivamente tenía que ver con las redes sociales. Cuando finalmente lo encontré en su lista, me puse en contacto con él. Decidimos reunirnos hace unos días, y él me contó que había descubierto lo que Hannah le había dicho a nuestra familia por Emily, con quien se encontró un par de años atrás. Él le pidió a Emily que mantuviera en secreto su versión de la historia, y ahora se arrepiente, ya que si ella me lo hubiera contado, podría haber probado mi inocencia hace años. De todos modos, cuando se encontraron, empezaron a hablar y finalmente él se enteró de lo que Hannah nos había contado. Pete confesó que quería hablar conmigo y decirme la verdad, pero no lo hizo porque se sentía raro. Si Pete no fuera tan fácilmente avergonzado, mi vida habría sido mucho más sencilla. Sin embargo, lo perdoné porque necesitaba su ayuda para destruir completamente a mi hermana, y sabía que él también estaría de acuerdo en hacerlo. Hannah definitivamente había mentido a mis padres para asegurarse de tener su apoyo financiero durante el divorcio. También me había echado la culpa porque sabía que una conversación con Emily me habría revelado la verdad. No podía creer que alguien, especialmente alguien relacionado conmigo por sangre, pudiera ser tan egoísta. Estoy seguro de que nunca se molestó en aclarar las cosas, y mis padres simplemente aceptaron las mentiras que les contó durante su divorcio. Ella sabía que si la verdad de que ella era quien había engañado salía a la luz, estaría en serios problemas, y no podía arriesgarse a eso. Bueno, mala suerte para ella, porque finalmente todo había salido a la luz, y lo iba a usar para arruinar su vida, tal como ella arruinó la mía hace tantos años. No sabía si mi familia todavía vivía en la misma casa, ya que no los había visitado en 7 años, pero por suerte para mí, no se habían mudado. Lo confirmé con un vecino antes de aparecer, y me alegró saber que Hannah todavía vivía con ellos. Eso no me sorprendió mucho, porque Hannah siempre había sido una floja que odiaba hacer cualquier trabajo, así que, si tenía la opción de vivir con nuestros padres mayores y hacer que ellos hicieran todo por ella, definitivamente lo haría.
Hace 2 días, Pete y yo nos presentamos sin previo aviso en su casa. Mi madre abrió la puerta y apenas le dimos tiempo para registrar lo que estaba pasando antes de entrar. Mi padre y Hannah también estaban en la sala de estar, y éramos una familia feliz otra vez, pero no por mucho tiempo. Sus expresiones se torcieron en cuanto entramos. Mi padre comenzó a amenazarnos de inmediato, diciendo que llamaría a la policía si no nos largábamos de su casa. Le respondí que era libre de hacer lo que quisiera, pero solo después de leer los documentos que íbamos a mostrarles. Mis padres lucían increíblemente confundidos, pero Hannah parecía como si estuviera a punto de vomitar y se excusó para ir a su habitación. Pensé que estaba tratando de escapar, pero no tenía sentido intentarlo de todos modos. Pete mostró los documentos del divorcio y las capturas de pantalla de los correos electrónicos entre Hannah y Frank mientras yo explicaba la verdadera historia. Pete también les contó a mis padres cómo Hannah tuvo que ceder la reliquia familiar, el anillo de diamantes de nuestra abuela, como parte del acuerdo de divorcio porque no podía permitirse pagarle el dinero que le debía. Como ella es maestra de secundaria, tuvo que vender el anillo para saldar esa deuda. Mis padres ya estaban horrorizados por lo que les contábamos, pero eso fue la cereza del pastel. Observamos cómo se desarrollaba el drama mientras mi padre exigía una explicación a Hannah por todo lo que había pasado. Cuando ella aún intentó mentir y encubrir la verdad a pesar de todas las pruebas en su contra, mi padre la echó de la casa de inmediato. Empacó sus cosas, le entregó las maletas y luego nos dijo a todos que nos largáramos de su casa. No necesitaba que me lo repitieran 2 veces, así que me fui con Pete mientras mi hermana rogaba y suplicaba a mis padres que la dejaran quedarse, tal como yo lo había hecho hace años. Esto era el karma en su máxima expresión, y no podría estar más feliz al respecto. Han pasado un par de días desde entonces, y mi hermana apareció en mi casa hace unas horas exigiendo que arreglara las cosas con nuestros padres de inmediato. Ni siquiera sé cómo me encontró, pero le dije que no le debía nada. Ya había arruinado mi vida una vez, así que ahora yo le devolví el favor, y estábamos en paz. Supongo que ya no le quedaba orgullo, porque en cuanto dije eso, comenzó a sollozar y a acusarme de ser un monstruo. No me importaron mucho sus dramas y cerré la puerta mientras ella seguía llorando sin parar. Me puse mis auriculares y escuché música mientras Liza, mi prometida, trabajaba en su oficina para no molestarnos. Después de un rato, Hannah finalmente nos dejó en paz, pero escribió un mensaje en mi puerta con un marcador para recordarme que yo no era más que un monstruo vengativo. No veo nada malo en lo que hice, sinceramente, y no siento ni un poco de arrepentimiento. Sin embargo, Hannah parece estar convencida de que soy el villano aquí, de alguna manera. Yo simplemente le hice lo que ella me hizo a mí hace varios años, con la diferencia de que yo dije la verdad, mientras que ella no hizo nada más que mentir y echarme la culpa. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Soy el malo por arruinar la vida de mi hermana y hacer que la echaran 7 años después de que me acusara de causar su divorcio? Actualización 1. Hannah sigue molestándome incluso después de que ha pasado una semana desde que la echaron. Tuve que amenazarla con llamar a la policía cuando me llamó por 14ª vez hoy, y solo entonces se detuvo. Ni siquiera sé cómo consiguió mi número de teléfono y mi dirección, pero honestamente, no me interesa en este momento. Hannah está tratando de que me sienta mal por ella, porque según ella, el salario de una maestra de secundaria no es suficiente para vivir, pero no creo que sea verdad. Estoy seguro de que está más molesta porque ahora tiene que buscar un lugar para vivir y pagar por su propia renta, electricidad y alimentos después de que nuestros padres la echaran. Así que no siento lástima por ella en absoluto. Y para quienes se lo pregunten, sí, he bloqueado su número varias veces, pero creo que está usando a sus amigos para añadirme a llamadas en conferencia, así que no tiene sentido. En cuanto a mis padres, son igual de malos, si no peores, que Hannah. Me encontraron en Facebook y vieron la publicación sobre mi compromiso, así que ahora quieren ser parte de mi vida nuevamente e incluso expresaron su deseo de asistir a mi boda. No se han disculpado, pero por alguna razón esperan que simplemente los invite a mi boda, que se supone será un día muy importante para mí. No entiendo de dónde sacan el descaro para decir algo como esto, pero al menos no estoy respondiendo a nada. Liza y yo hemos tenido un buen rato leyendo sus mensajes, porque realmente parece increíble que estén tan fuera de lugar. Hannah apareció de nuevo en mi casa, a pesar de que la amenacé con denunciarla por acoso el día anterior. Estaba a punto de salir para el trabajo, pero se lanzó sobre el capó de mi auto y se negó a moverse hasta que hablara con ella. Fue realmente exasperante, así que esta vez llamé a la policía de verdad. Se la llevaron mientras lloraba, gritaba y trataba de pintarme como el malo de la situación, pero, afortunadamente, nadie creyó su actuación de chica víctima. Me tomó un tiempo presentar cargos en su contra, pero tan pronto como lo hice, me fui al trabajo porque no iba a dejar que este incidente arruinara mi día. Estoy seguro de que mis padres la sacarían bajo fianza porque siempre ha sido su favorita, y, como era de esperarse, lo hicieron. Después de sacarla de la cárcel, mis padres me enviaron un largo mensaje diciendo que estaba siendo demasiado duro con ellos por un error honesto que cometieron hace casi una década. Fue hilarante, porque nada de lo que mi hermana o mis padres me hicieron puede describirse como un error, y mucho menos como algo honesto. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo y eran plenamente conscientes de lo crueles que fueron. Eso no les impidió echarme a la calle, a pesar de saber que no tenía otro lugar a donde ir.
Ahora que puedo devolverles el favor, no veo por qué debería ser indulgente o amable. Les respondí diciendo que habían perdido todo derecho a decirme que podía y que no podía hacer hace 7 años, así que deberían dejar de engañarse a sí mismos. Todavía no los he bloqueado, ya que no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero lo haré pronto. Con suerte, entonces me libraré de esta familia para siempre. Actualización 2. Llegué a casa después del trabajo y revisé mis redes sociales solo para ver que mis padres me habían enviado otro mensaje largo. Liza y yo lo leímos juntos, y juro que es lo más gracioso que he leído en mi vida. Supongo que los pobres no tienen idea de que ya no me afectan las cosas que dicen o hacen. Ahora, solo me río de lo delirantes y patéticos que son. Al parecer, todavía creen que somos una familia y me informaron que habían permitido que Hannah regresara a vivir con ellos. Dijeron que habían decidido que ambos hijos merecían una segunda oportunidad, como si alguna vez hubiera hecho algo malo. Así que, mientras aceptaban de nuevo a mi hermana, también esperaban que Liza y yo fuéramos a su casa algún día para cenar y resolver nuestras diferencias de una manera civilizada antes de la boda. Audaz de su parte asumir que incluso quisiera que asistieran a mi boda en primer lugar. Nos reímos mucho de su estúpido mensaje, y después le respondí diciendo que no estaba interesado en absoluto en nada de lo que me habían invitado. Estaba perfectamente bien viviendo lejos de ellos, como lo he hecho durante los últimos 7 años. Me mostraron que estaba mejor sin ellos, y sí,